Hola, bienvenidos sean todos a nuestra primera clase en vivo. Bienvenidos a este nuevo laxo académico con toda la mejor actitud, con el mayor de los entusiasmos para que logren su meta, como lo es aprobar la unidad curricular. Vamos a revisar un poco aquí. Fíjense, ya esta sería nuestra segunda, bueno, mañana. Mañana no, no, disculpen. Mañana no, el lunes, el próximo lunes iniciaría la segunda semana. Entonces, chicos, ustedes tienen que revisar, aquí tienen su aula virtual, nuestra unidad curricular auditoría bancaria, en el foro tienen información que deben revisar. Por eso, tienen ya su primera evaluación, que es un caso de estudio, también tienen que revisarlo y estar pendiente. En este caso, esta materia, esta unidad curricular, más que todo es de auditoría en el aspecto a nivel bancario. Digamos que la auditoría interna podríamos definirla como una actividad o un proceso independiente y objetivo de aseguramiento y consulta. Este puede ser concebido para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. En el ámbito del sector público venezolano, la auditoría interna no es opcional, sino que es una pieza obligatoria en el sistema de control nacional de control fiscal. Su misión es ayudar a una institución a cumplir sus objetivos. ¿Ok? Existen unas características fundamentales de la auditoría interna. Por ejemplo, la independencia. El auditor interno debe reportar a la máxima autoridad jerárquica y su trabajo no debe estar influenciado por áreas operativas, las áreas operativas que audita. La objetividad, que es una actitud mental imparcial que permite que el auditor realice sus revisiones sin comprometer su juicio profesional. Por eso, generalmente, cuando hacemos un proceso de auditoría, hay que estar pendiente que los que están desarrollando la auditoría, el proceso de auditoría, no sean familiares de la empresa que está siendo auditada, para que puedan ser imparciales. La competencia profesional, que es que el personal debe poseer el conocimiento, las actitudes con P y otras competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. El proceso de la auditoría interna sigue varias etapas. Una de ellas sería la planificación, que es por donde debe arrancar. Esta está definida como el alcance, los objetivos y los recursos necesarios y se elabora un programa de auditoría. Es decir, si usted es contratado para desarrollar un proceso de auditoría, usted tiene que hacer una planificación que es cómo usted va a ejecutar ese trabajo, cómo lo va a desarrollar, en cuánto tiempo, con cuál equipo. La ejecución del trabajo en sí, el trabajo de campo, donde se aplican técnicas de auditoría, observación, revisión documental, análisis de datos, entrevistas, para obtener evidencia suficiente, pertinente y competente. También la comunicación, otra fase de esa auditoría es la comunicación de los resultados, que se debe redactar un informe de auditoría que contiene las observaciones o los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que la firma de auditor o el auditor como tal le hace y digamos, le resume a la organización. El seguimiento, que es verificar que la administración implementó las acciones correctivas propuestas por los auditores. Nos podemos encontrar con los hallazgos de auditoría. Estos son los resultados de comparar lo que es con la situación encontrada, con lo que debe ser, la norma o criterio. Es decir, si la cuenta de banco se registra por el debe porque es un activo corriente, ese es el deber ser. Pero si usted la tiene por el haber, que también puede pasar porque por el haber disminuyen los activos, usted tiene que saber por qué.
Entonces, un hallazgo bien estructurado o una situación que usted anormal que usted haya encontrado durante ese proceso de auditoría debe contener 4 elementos. Condición, es la realidad encontrada. Criterio, la norma, ley o manual que se incumplió. Causa, la razón por la cual ocurrió esa desviación. Y el efecto, que es el impacto o riesgo, vamos a decir entre paréntesis, el riesgo económico, legal y operativo que genera dicha situación. Nos encontramos con técnicas de auditoría que utilizan diversas herramientas para validar la información. Una de ellas es el análisis, que no es más que la clasificación y agrupación de los distintos elementos que forman una cuenta o una operación. La confirmación, que es la obtención de comunicación escrita de una persona independiente al ente, es decir, o un ejemplo sería la confirmación bancaria. La inspección, que es el examen físico de los bienes, documentos o valores durante ese proceso de auditoría. Y el cálculo, que es la verificación de la exactitud de los documentos de origen, las cifras contables, todo eso. Fíjense que existen diferencias entre una auditoría interna y administración activa. Generalmente es común confundir estas labores, estas funciones. La administración activa puede ser llevada por gerentes, directores, jefes de departamento. Es la responsable de diseñar, implementar y ejecutar los controles internos. Y la auditoría interna es quien se encarga de evaluar si esos controles son adecuados y si funcionan correctamente. Un auditor interno nunca debe realizar funciones operativas como firmar cheques o autorizar compras, ya que perdería su independencia para auditar los mismos en otro proceso. Actualmente, el marco normativo en Venezuela, las normas generales de control interno, normas para el funcionamiento de las unidades de auditoría interna y las normas internacionales de auditoría. Entonces, fíjense, por aquí, déjenme buscar. Por aquí tenemos, vamos a compartir un video corto, es de Colombia. Recordemos que en Colombia existen estudios, mm, diríamos avanzados acerca de la auditoría. Pues tiene como objetivo brindar asesoramiento, asesoría y análisis para acompañar el cumplimiento de los objetivos y mejorar la eficacia de los procesos de gestión. La auditoría interna es un papel fundamental en las organizaciones, pues tiene como objetivo brindar asesoramiento, asesoría y análisis para acompañar el cumplimiento de los objetivos y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. En este video te contaré más sobre la auditoría interna y cuáles son esas 5 etapas básicas que debes tener en cuenta para realizar una de manera clara, objetiva y eficiente. Para comenzar, tenemos claro de qué se trata una auditoría interna. Según el Instituto de Auditores Internos, una auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. En otras palabras, una auditoría interna sirve para evaluar y verificar que todos los procesos de la organización funcionen correctamente. Además, permite conocer si se está cumpliendo con lo establecido en las leyes, normativas o regulaciones que le son aplicables. Veamos entonces cuáles son esas 5 etapas básicas que debes conocer para realizar una auditoría interna. 1. Preparación de la auditoría o contexto. Lo primero que se debe hacer es entender el contexto de la organización, tener claro qué es lo que se va a auditar. Esta preparación se hace a través de la construcción del programa de auditoría. En palabras simples, es un marco general de la auditoría que sirve para establecer el plan de trabajo y el contexto sobre el que se realizará la auditoría. Entre otras cosas, el programa de auditoría debe contener información como nombre, objetivo, alcance, fecha de inicio y finalización. Además, tipo de auditoría, auditor líder y especificaciones adicionales, como pueden ser, por ejemplo, el cronograma a seguir o los recursos requeridos. 2.
la auditoría. En esta segunda etapa se debe planear cada detalle de la auditoría a realizar. Esto es, especificar los planes y las actividades que se van a llevar a cabo. Para hacerlo, se deben crear los planes de auditoría que deben tener información como procesos que van a ser evaluados en el plan, auditor responsable del plan, fecha de inicio y finalización del plan de auditoría y también la fecha de la actividad de auditoría. Adicionalmente, aquí es importante tener un checklist del plan de auditoría, es decir, agregar información más detallada sobre el plan. Por ejemplo, el ítem o numeral de la norma o regulación que va a ser evaluado. Pregunta, ¿qué se le va a preguntar al auditado? Auditado, ¿quién es la persona que va a ser auditada? Normas relacionadas y ayuda adicional. Como puede ser, por ejemplo, qué evidencia se está buscando en la auditoría. 3. Ejecución de la auditoría. En esta etapa se debe realizar la auditoría que ha sido previamente planeada. El auditor debe auditar a la persona a partir de lo especificado en el plan de auditoría. Con base a sus respuestas, podrá establecer si cumple o no cumple con lo que se le pregunta. También agregar comentarios sobre los hallazgos, hacer observaciones, evidenciar oportunidades de mejora, identificar no conformidades o agregar evidencias que justifiquen o respalden los hallazgos. En síntesis, en esta etapa se evalúa que los procesos de la organización funcionan correctamente o también que esta cumple con la normativa o la regulación sobre la que está siendo auditada. ¿Quieres conocer más detalles de cada una de estas etapas de la auditoría interna? Entonces, descarga gratis nuestro ebook Auditoría Interna, etapas que debes tener en cuenta. En la descripción te dejo el enlace para que lo hagas y puedas profundizar más en este tema que es de tu interés. 4. Remediación. Si en la ejecución de la auditoría el auditor deja observación y se encuentran no conformidades, el auditado debe corregir o ajustar esos hallazgos. Y eso lo debe hacer a través de la creación de planes de remediación que debe ejecutar en un periodo de tiempo establecido por el auditor. Una vez se cumple este plazo, el auditor debe revisar lo que hizo el auditado para verificar que los hallazgos se hayan remediado. Además, va a poder agregar evidencias y comentarios relacionadas con cada acción. Es muy importante que el auditor haga esta verificación por cada uno de los hallazgos encontrados durante la ejecución de la auditoría. 5. Cierre de la auditoría. Después de revisar los planes de remediación para los hallazgos de la auditoría, en esta última etapa, el auditor debe finalizar el programa de auditoría. Aquí construye un informe final que dé cuenta del trabajo realizado. Por ejemplo, número de procesos auditados, número de hallazgos remediados, número de hallazgos sin remediar. Además, puede agregar comentarios y recomendaciones finales. Este informe se debe presentar a la alta dirección o junta directiva para que conozcan cuál es el estado y el nivel de cumplimiento que tiene la organización con respecto a sus procesos o normativas y con base en esto poder tomar decisiones. Recuerda, si quieres conocer más sobre estas 5 etapas, puedes descargar gratis nuestro ebook. Fíjense cómo allí habla ella por completo de todas las fases de la auditoría, que también nos dimos un paseo por ella. Ahora permítanme buscar. Fíjense, auditoría interna, el guardián de la eficacia organizacional. Llevar o desarrollar una auditoría interna es importante en una organización, ya que ésta permite que lleven de forma organizada toda la información financiera. Esta es una función estratégica que protege, optimiza y fortalece el corazón de cada organización.
¿Qué es la auditoría interna? Una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y asesoramiento diseñada para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Esta ayuda a la organización a alcanzar sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos. También proporciona a la alta dirección una visión objetiva e independiente sobre la efectividad de los controles internos, identificando vulnerabilidades antes de que se conviertan en amenazas para esa organización. Fíjense que su propósito central es evaluar la solidez de los controles internos, asesorar a la alta dirección con independencia, mejorar la eficiencia y la gobernanza y agregar valor real y medible de la organización. ¿Cuáles son sus objetivos? Evaluación de los controles internos, lo cual asegura la protección de activos críticos y la integridad de la información financiera. Gestión de riesgo, identificar, evaluar y proponer mitigación para riesgos operativos, financieros y estratégicos que puedan afectar la continuidad del negocio. El cumplimiento normativo, garantizar la adhesión rigurosa a las políticas internas, regulaciones sectoriales y marcos legales vigentes en cada jurisdicción, y la mejora continua, lo cual promueve la optimización de procesos y la adopción de mejores prácticas que impulsan la eficiencia y competitividad organizacional. Al proceso de auditoría le decimos un viaje sistemático. Cada auditoría sigue una estructura, lo cual garantiza resultados confiables y de alto impacto para la organización en la toma de decisiones. La ejecución es recopilar los datos, las pruebas y control y evaluar. La planificación, definir los objetivos, alcance, riesgos y equipos. Esa viene primero. Les leí la ejecución. Primero la planificación, luego la ejecución, luego el informe, que es el resultado de todo ese proceso de auditoría, documentar esos hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Y luego el seguimiento, que es verificar la implementación de las acciones correctivas que se le propuso a esa empresa. Este proceso sistemático asegura que cada hallazgo esté respaldado por evidencia sólida y que las recomendaciones emitidas sean implementadas y verificadas en el tiempo. ¿Por qué es esencial el valor estratégico? Por la detección temprana de riesgos, es decir, se identifican, dependiendo del área que esté siendo auditada, deficiencias, riesgos latentes, oportunidades de mejora antes de que se conviertan en problemas mayores. Tenemos también la optimización de los recursos, es analizar el uso de esos recursos disponibles, señalar las ineficiencias operativas, contribuir directamente a la reducción de los costos y al incremento de la productividad. También la transparencia y confianza. Esto fortalece la credibilidad de la organización ante los inversores, reguladores, clientes y empleados, consolidando así una cultura de responsabilidad e integridad corporativa, dándole un valor agregado a esa organización. ¿Por qué? Porque cuando vengan los inversores van a confiar en todos los procesos que pueda tener la empresa, sean administrativos, contables, financieros, en cada uno de esos departamentos, y van a conseguirse con una organización sólida a nivel financiero. ¿Cuáles son las funciones principales de una auditoría interna? Evaluar los riesgos y controles, es decir, desarrollar e implementar análisis exhaustivos de los controles clave y su efectividad para así minimizar los riesgos operativos y estratégicos, o darse cuenta a tiempo de ellos y aplicar los correctivos necesarios. El cumplimiento normativo y legal, que es la revisión al marco regulatorio que se esté cumpliendo. Actualmente nos manejamos bajo normas internacionales de auditoría y eso es lo que aplica cuando se desarrolla un proceso de auditoría. Cada organización, cada empresa es distinta. ¿Por qué? Porque tiene una actividad económica distinta. Entonces, cuando se desarrollan procesos de auditoría, se van a aplicar distintos tipos de informes. Dependiendo de la actividad económica de la empresa, existe una estructura para el informe final de auditoría. Las auditorías financieras y operativas verifican la exactitud de los estados financieros y la eficiencia de los procesos claves de ese negocio. La detección de fraudes.
es la investigación proactiva, exhaustiva y reactiva de irregularidades, comportamientos inusuales y posibles actos de corrupción que, si este proceso de auditoría se desarrolla con éxito, pueden ser detectados a tiempo. Consultoría y asesoramiento, provisión de orientación estratégica para la mejora de los procesos, diseñar controles, gestión del cambio organizacional, mejorar el control interno, desarrollar manuales de procedimientos para cada uno de los departamentos. ¿Cuál sería el rol del auditor, el cual es un profesional clave? El auditor interno es un profesional multidisciplinario que combina conocimientos contables, legales, tecnológicos y de gestión para evaluar de manera objetiva el funcionamiento de la organización. Este se caracteriza, o su característica más valiosa, es la independencia funcional, es decir, reporta directamente al comité de auditoría o al máximo órgano del gobierno corporativo. Esto garantiza que sus hallazgos y recomendaciones estén libres de influencias indebidas y reflejen la realidad financiera y operativa con imparcialidad de la organización que está siendo auditada. ¿Cuál es el perfil actualmente de un auditor interno? Independencia y objetividad garantizada, amplio conocimiento técnico y de negocio, habilidades analíticas y de comunicación, integridad ética incuestionable y no audita su propio trabajo. Nos conseguimos en empresas en donde el mismo contador es el contador interno de la empresa, es el auditor y es el comisario. Recordemos que en las compañías anónimas existe el profesional de la contaduría pública que ejerce funciones de comisario, el cual certifica la información financiera. Muchas veces o generalmente el 90% de las empresas es un solo contador quien cumple todas esas funciones y el deber ser es que sean distintos. Por ejemplo, tenemos un contador que es el contador interno de la empresa. Tenemos un contador que ejerce las funciones de comisario si es una compañía anónima que fue registrada. Y tenemos un contador o un equipo de contadores, un equipo de auditoría para desarrollar los procesos de auditoría. No puede ser el mismo. Lo que dice allí no audita su propio trabajo. Entonces, de esos aspectos tenemos que estar pendientes. Aquí vamos a dar ejemplos. Los datos de la industria demuestran que una función de auditoría interna robusta genera retornos tangibles y medibles a corto plazo. Fíjense, 15% reducción en fraude, disminución promedio en pérdidas por fraude durante el primer año en implementación de auditorías robustas. 10% en mejoras operativas, incremento de promedio en eficiencia operativa, reportado por organizaciones con auditoría interna activa durante el primer año. 3X. Retorno sobre inversión. Las organizaciones con auditoría interna reportan hasta 3 veces mayor capacidad de detección temprana de riesgos críticos. Estos datos están basados en tendencias generales de la industria según el reporte de Instituto Interno de Auditoría y consultoras especializadas. Fíjense, integrando la auditoría interna en la cultura. La auditoría interna alcanza su máximo potencial cuando deja de ser percibida como un control externo y se convierte en parte del ADN organizacional. Por ejemplo, integrando estos elementos, cultura de control quiere decir fomentar en todos los niveles la responsabilidad sobre los controles desde la alta dirección hasta los equipos operativos. La comunicación abierta. Establecer canales transparentes entre auditores y auditados basados en la confianza mutua y el respeto profesional. Y el compromiso directivo, es decir, la alta dirección debe liderar con el ejemplo, adoptando y promoviendo los hallazgos y recomendando el equipo de auditor. Digamos que la auditoría interna es su aliada para un futuro sólido y sostenible. En un entorno empresarial cada vez más complejo, que es el que estamos viviendo actualmente, volátil e interconectado, la auditoría interna, chicos, no es un gasto, es una inversión estratégica en resiliencia y crecimiento sostenible, que obtenemos protección, salvaguardar los activos, la información y la reputación de la organización frente a riesgos internos y externos. Orientación, guía a la dirección con información objetiva y confiable
para la toma de decisiones estratégicas fundamentadas. El impulso cataliza la mejora continua, la innovación en procesos y la adopción en mejores prácticas que impulsan la competitividad. La auditoría interna viene a ser, digamos de forma metafórica, el faro que permite a su organización navegar con confianza, transparencia e integridad hacia un futuro sostenible, porque recordemos que el tema de la sostenibilidad eh, y mantener que las empresas sean sostenibles en el tiempo está en su mayor auge ahorita. Anteriormente lo denominábamos responsabilidad social, pero ahora tenemos que cada empresa debe tener un entorno sostenible, debe tener informes de sostenibilidad y debe aplicar todos estos estudios de sostenibilidad al medio ambiente. Entonces, en líneas generales, esto era lo que yo quería compartir con ustedes. En este caso y en esta primera clase en vivo. Recordemos que deben pasearse por el aula virtual para que puedan revisar la información acerca de la evaluación y puedan leerla. Si tienen alguna duda, pueden escribir. Eh, Legalmente debemos escribir por el foro de dudas, no por mensajería privada. Chicos, quiero recordarles por favor que los trabajos sean entregados aplicando el manual UVA, que hagan la portada institucional, que sigan esos lineamientos, que justifiquen los textos, que utilicen los márgenes. Letra Arial 12, interlineado 1.5. ¿Qué pasa? Sus informes de auditoría van a ser su carta de presentación como profesionales. Entonces, por favor, no me entreguen esos trabajos mal elaborados. Tienen permitido utilizar la inteligencia artificial, pero también tienen que parafrasear, tienen que humanizar, tienen que aportar de parte de ustedes, porque tenemos un antiplagio. Entonces, no se engañen ustedes mismos, hagan sus trabajos, desarróllenlos, investiguen, pónganle ese aporte de cada uno de ustedes, porque de verdad que a veces entregan unos trabajos que, bueno, pues dejan mucho que decir. Entonces, quedan reprobados y entonces el profesor es el que es malo y eso no es así, porque tienen que tener en cuenta todos esos aspectos y presentar los trabajos como debe ser y como está establecido en el manual UVA. Entonces, vamos a ponerle corazón, no me entreguen trabajos con portadas con logos grandísimos, porque esa no es la portada institucional. Deben saber cómo se llama, a qué decanato pertenecen para que lo coloquen, porque están estudiando y lo que hacen es copiarse la portada, pero no saben a qué facultad pertenecen. Entonces deben preguntar, la facultad le cambiaron el nombre. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso. Y bueno, tener en cuenta que esta parte de la auditoría tiene una importancia en la cual todas las entidades deben cumplir las metas propuestas. La auditoría interna entra en este juego, ya que favorece y ordena toda esa información. Así que todas las entidades requieren ejecutar auditorías internas por lo menos una vez al año. De más está decirles, chicos, que cuentan conmigo para apoyarlos. Cualquier duda e inquietud estaré atenta. Les deseo el mayor de los éxitos y nos vemos en nuestra próxima clase en vivo. Gracias.